y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Vamos, puede ponerse de pie. Póngase sobre sus pies para dar inicio. Y amados hermanos, vamos a leer un versículo para comenzar. Vamos a leer Salmos 100, 4 y 5. Si lo tienen ahí, hermanitos. Amén. Dice la palabra de Dios: entrar por sus puertas en acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén, gloria a Dios. Y así como estamos, Señor, te damos gracias en esta mañana por traernos a este lugar, Señor Jesús. Y Padre, también te pedimos que acelere los pasos de los que aún vienen en camino. Señor, hoy toca los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor Jesús. Te pedimos que tú vengas, Señor, y hagas tu voluntad sobre nosotros. Hoy te entronamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Hoy haz tu voluntad con nosotros. Hoy estamos dispuestos, Señor, a que tú toques nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Hoy, Señor Jesús, pon en nuestro corazón, Padre, el anhelo de buscarte tu presencia, el anhelo de adorarte, de glorificar tu nombre, amado Dios. Gracias, Señor, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Amén. ¿Están listos para celebrar al Señor? Amén. Le damos toda la gloria. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación.
victoria. Amén, hermanos. ¿Puede dar un grito de júbilo? Muy bien, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 7:7. Y dice la escritura así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Incline su rostro y oramos. Señor, te pido que bendigas esta palabra que hoy va a ser predicada. Te pido que llegue en la mente y en el corazón de mis hermanos, para que al terminar el culto ellos se vayan bendecidos de esta palabra, y no solamente bendecidos, se vayan y accionen la palabra que hoy vamos a predicar. Muchas gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús te ruego que bendiga, Señor, mis labios que voy a compartir. Permíteme no añadir ni aumentar. Permíteme predicar tal como está, Señor amado. Y como dijo Salomón, solo dame sabiduría y conocimiento para poder enseñar la palabra en este día. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuesta entender a Cristo. Cuesta entender a Cristo, ¿verdad? Por lo general, mis amados, las personas entienden más a la religión que a Cristo. Tanto la religión como en algunos sectores del protestantismo permiten hacer cosas desagradables. Usted lo ha visto. En el internet vemos cada cosa. Las iglesias que practican la profecía terminan criticando la profecía. Las iglesias que practican la prosperidad terminan criticando la prosperidad y ellos mismos. Mis amados, hoy el evangelio se ha corrompido en todos los sentidos. Y esto ha hecho que muchos se inclinen a acomodarse de un lado de su preferencia. Y a manera de ilustración, veamos, mis amados, la cuestión del tributo. Vamos al libro de Marcos 12:13, por favor. Dice la escritura así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mis amados, la intención de algunos de los fariseos y de los partidarios del rey Herodes era ponerle a Jesús una trampa. Pero vea, mi amado, lo que cuesta entender a Cristo. Entonces dice la Biblia, versículo 14: viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuesta de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mis amados, a simple vista la pregunta no tenía ciencia. Pero vea, era una pregunta programada. Pero Jesús, siendo Dios y que conocía las intenciones del corazón de cada uno de ellos, no le sorprendió la pregunta. Porque la Biblia dice en el versículo 15: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Saben, amados? A veces actuamos como los fariseos o los herodianos, queriendo ponerle trampas a Jesús. ¿Y sabe qué sucede, mi amado? Por eso no prosperamos. Por eso no vemos la gloria de Dios. Por eso nuestro actuar cristiano es, como dice el Señor, con hipocresía. Y en esta fotografía, mis amados, vemos que estas personas le obedecieron a Jesús sin querer. Ellos quieren ser los señores del momento,
pero terminaron siendo sirvientes. Porque la Biblia dice en el versículo 16, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Políticamente, mis amados, tanto los hebreos como los judíos pagaban impuestos al Imperio Romano. Pero ellos en lo más profundo de su corazón ya no querían pagarlo. Estaban de acuerdo, pero a su vez no. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se acercan al maestro y le preguntan, oye, ¿seguimos pagando impuestos con el Imperio Romano o no? Entonces, mire qué dice el versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Muchas cosas del mundo, mis amados, son de César, pero muchas cosas del mundo son de Dios. No debemos mezclar las cosas. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan una moto? Y se han acercado a Dios a pedirle la moto, y es la hora que no llega esa moto. ¿Pero qué será? Quizá porque no ha cumplido con los mandatos de Dios simplemente. Por eso no llega. Y en esta tarde, mis amados, y con la ayuda de Dios, vamos a ver 3 órdenes de parte de Dios que tenemos que hacer para ver su gloria en nuestras vidas. Pero lo tenemos que hacer conforme a la dirección y a la voluntad de Dios, no bajo la dirección y voluntad de nosotros. De forma práctica y sencilla, veamos, mi amado. Pedir en medio de cualquier circunstancia. Algunos dicen que es malo estar pidiendo, pero no. Dios lo puso y necesitamos acercarnos a Él a pedirle. El problema, mi amado, es que pedimos y pedimos mal. Dios mismo dice, pídeme y se los daré, porque el que confía en Dios recibe lo que pide. ¿Cómo se oye de sencillo esto? Es una libertad que nos da el Señor de acercarnos a Él para pedirle. Pero aún así, mis amados, muchos no lo hacen por muchas razones. Algunos se sienten indignos de pedirle a Dios, pero sabe, mi amado, la Biblia nos dice que nos acerquemos a Él y le pidamos. Dice Mateo 7:7, dice la Escritura así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la Biblia. ¿Saben? Cuando se trata de pedir, en muchas ocasiones no recibimos porque pedimos mal, como les decía antes. Y en lugar de acercarnos a Dios para pedir el bienestar para nuestra vida espiritual, la mente y la carne fluye inmediatamente para pedir cosas materiales. Y no está mal, mis amados, está bien, porque el Señor también nos da parámetros para pedir para nuestras necesidades. No está mal. Pero veamos, uno de los grandes problemas que tiene el cristiano es que lo primerito son las cosas literales terrenales y luego las cosas celestiales, y Dios no funciona así. Vea la historia de Salomón. Vaya usted al segundo libro de Crónicas. Crónicas es un libro histórico que vemos en la Escritura. Segundo libro de Crónicas, su capítulo 1. Veamos qué dice el Señor. Salomón aquí estaba en un momento especial. Aunque la regó en otras ocasiones, tenía la presencia de Dios. La presencia de Dios habitaba en él, y él, estando en oración, dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué sencillo, ¿verdad? Pídeme, dice el Señor, y se lo dice a Salomón: pídeme. Amados, ¿cuántas veces se nos ha parecido a Dios y te ha dicho: hey, hijo, pídeme?
Si Dios no se acerca a ti, mi amado, es porque has abandonado la oración y por eso pides conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Para los que vinieron el jueves, estuvimos enseñando que la iglesia no necesita amor. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Oración, porque la oración empuja al amor. ¿Cuánto dicen amén? Porque abandonamos la oración, vienen muchos problemas. Entonces Salomón estaba en un momento de oración, en un momento de sometimiento, estaba buscando la presencia de Dios. Si le aparece el Señor de noche, dice la Escritura, y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te la daré. Y en todas las peticiones, mis amados, que Salomón le hacía al Señor, no vemos pidiéndole una mujer, un palacio, un pueblo, una finca. Él se acercaba a Dios y como consecuencia de su oración, Dios le respaldaba. Ahora vaya al versículo 8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Salomón no se autonombró, fue el Señor que lo puso como rey. Si Dios, mi amado, te ha puesto a hacer ciertas obras para su reino, no dudes que Él te hablará y te dirá: pídeme lo que quieras, que yo te la daré. ¿Cuántos dicen amén? Si crees y sientes que Dios te llamó a hacer ciertas tareas en el reino de Dios, mi amado, no dude. No dude, el Señor le va a dar y le va a cumplir sus necesidades. Pero es aquí donde está, mis amados, la calidad de petición. Una persona preparada espiritualmente sabrá qué pedir. Vea la petición de Salomón, versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Mis amados, en lugar de centrarse en cosas materiales, Salomón se centró en dos cosas espirituales. Salomón pide sabiduría y conocimiento. Mis amados, las cosas materiales son simplemente la añadidura, el resultado de su búsqueda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben, amados? El Señor ve la calidad de tu petición, porque dice el versículo 11: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, escuche, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Mis amados, no se trataba de pedir. Aquí está la lista de peticiones. Salomón necesitaba riquezas, necesitaba bienes, necesitaba quitar a sus enemigos, necesitaba largura de días para gobernar al pueblo. Pero él no pide eso. ¿Por qué no se centró en eso? Si el pueblo que el Señor le había dado tenía muchas necesidades económicas y podía acercarse a él para pedirle dinero y así ayudar al pueblo, podía hacerlo. Era una prioridad, pero eso no era una prioridad para él. Mis amados, el Señor le responde: mire, lo mejor que nosotros podemos recibir, mis amados, es una respuesta que venga del cielo. Mis amados, no necesitamos respuestas de hombre. No necesitamos respuestas de algún apóstol, de algún profeta. Necesitamos la respuesta de Dios. Y cuando viene de Dios, mi amado, es de parte de Él y perdura y permanece para siempre.
Por eso dice el Señor, por cuanto hubo esto en tu corazón. Esto es acercarse a Dios sin hipocresía. Mi amado, un servidor ha oído hermanos orando que dice: Señor, quita de mí este hermano, aléjalo de mi vida. Está orando mal. Es una oración mal hecha. Señor, es que no lo quiero ver. De verdad, Padre, yo te amo, pero este compa no. Hermano amado, por eso es que no recibe. Tenemos que orar correctamente ante Dios, y Dios conoce la necesidad que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué necesidades tiene, mi amado? Usted no va a llegar y decirle: Señor, tengo una deuda, ayúdame a pagarlo. Tengo un problema con mi mujer, ayúdame a arreglarlo. No, mi amado, primero se tiene que acercar con un corazón arrepentido, sincero ante Dios, y entonces Dios va a empezar a resolver sus necesidades. Por eso dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Amados, queremos las añadiduras, pero no queremos pagar el precio. Queremos crecer, hermano. No dejemos la oración. Ahora viene la respuesta divina, versículo 12. Mire qué dice el Señor: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amados, a veces por no conocer la palabra pedimos al revés. Primero pedimos riquezas, bienes y gloria, que es una añadidura, en lugar de pedir sabiduría y ciencia. ¿Qué necesitan los matrimonios el día de hoy? ¿Qué necesitan las mujeres y hombres casados el día de hoy? ¿Sabe qué necesitan? Necesitan sabiduría, necesitan ciencia para poder ser una buena pareja saludable. Y si tienen sabiduría y ciencia, que es el cimiento de la vida familiar, entonces el Señor va a añadir y va a construir lo que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Mateo 7:8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, dice el Señor. Porque el que confía en el Señor recibe lo que pide, pero el que confía en sus bienes materiales fracasará. Mis amados, no descuide la oración y pídale a Dios, hermano, lo que necesita. No descuide la oración. Vamos, mis amados, buscar en medio de cualquier circunstancia. Mis amados, a Dios se le busca incondicionalmente, no bajo condiciones. ¿Se acuerda cómo fue el llamado de Andrés y Pedro? Dice la Biblia que ellos estaban trabajando, estaban pescando, pero pasa el Señor y le dice: hey, Andrés y Pedro, síganme. ¿Y qué dijo Andrés y Pedro? Van atrás. Ellos no dijeron: ay, saber, lo voy a pensar y te aviso, Señor, ¿sale? No dijeron así. Dice la Biblia que dejaron sus redes y van detrás del maestro. Por eso dice la Biblia en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El buen cristiano tiene que ser consciente de su necesidad. Es bien cierto que nuestras emociones nos ganan, es bien cierto, nuestra carne solo quiere gozarse, quiere danzar, quiere oír, quiere recibir, pero cuando se trata de orar, Padre Santo, ¿cómo cuesta? Cuando se trata de leer la Biblia, mis amados, ¿cómo cuesta? Mi amado hermano, es necesario que usted sepa esto. Es básico para un cristiano, es básico para todo creyente. Dirá usted: ¿para qué me va a servir, mi amado? Le va a servir porque en cada una de las iglesias hay una advertencia del Señor, y al final dice: el que tiene oído, oiga. ¿Se da cuenta? Mis amados,
Hoy en nuestros días el mundo evangélico está torcido. ¿Cuántos reels e historias usted ve en el internet? Y eso lo platicamos el jueves. Usted ve celebridades, usted ve hombres presentando palabras, discursos buenos, que no está mal, pero ninguna celebridad usted ve denunciando el pecado. Es que si lo denuncio se me va a ir la gente en la iglesia. Mi amado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo no denuncio el pecado, dice que si la persona le llega a pasar algo, la sangre de él va a ser derramada en mí. Por eso yo necesito denunciarle y decirle: mi amado, te estás en pecado. Si no te casas, mi amado, mira, te espera. Mira, allá una llamarada de fuego que ni los bomberos lo pueden apagar, y es eterno. Mis amados, vamos, tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber la palabra, porque si usted peca, debe saber el lugar donde va. La iglesia necesita hoy más que nunca cumplir con su llamado y no dejar la oración, para que podamos pedir bien. Por eso el libro de Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice el Señor. Mis amados, nosotros tenemos que enfocarnos a pedir la sabiduría, el conocimiento de Dios. Pero luego Santiago muestra el machete y dice en el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mi amado, cuando usted le ora a Dios, cuando usted le clama a Dios, usted se concentra en su presencia. Lo demás es punto y aparte. Déjelo que Dios se glorifique. Dios ya sabe de su necesidad. Dios sabe que usted necesita una casa. Dios sabe que usted necesita un carro. Dios sabe que usted necesita una moto. Pero primero, mi amado, enfóquese en buscar su presencia, en buscar su rostro, en levantarse por la mañana, en pagar el precio. Mis amados, el evangelio es para los valientes. Para buscar a Dios se necesita fe. Dice el libro de Jeremías 29, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. La forma de buscar a Dios no es solo asistir y servir, es asistir, servir y sobre todo buscar la presencia de Dios. Por eso muchas iglesias no usan la Biblia, porque es una espada de doble filo que hasta el mismo predicador se puede matar. Por eso dice el versículo 13, dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, dice el versículo 14. Mis amados, sepamos pedir, pero nos acerquemos a Dios para buscarlo con todo el corazón. Él ve las intenciones que hay en usted. Jeremías estaba preocupado por los cautivos, pero tenía la seguridad que Dios resolvería todas sus necesidades. Por eso el Señor le responde: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. En este tiempo, mis amados, el pueblo de Israel no tenía una Biblia. Nosotros somos bienaventurados porque tenemos ya la Biblia completa. Ya no necesitamos, mis amados, que algún loco nos venga a añadir algo de la Biblia. Ya está completa. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, 1280 capítulos para leer. Ya no necesitamos añadirle ni quitarle. Al final de la Biblia dice:
maldito el que le quite y el maldito el que le aumente. Pero en este tiempo el pueblo de Israel no tenía Biblia. Tenía que esperar a un profeta de parte de Dios para que les diera un mensaje. Mis amados, con este libro completo que tenemos, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, tomar esta bendita palabra, porque Él dejó escrito en el segundo libro de Pedro 1:20-21, y dice, escribiendo así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué palabra necesitamos, hermano? Aquí no tenemos lo que está esperando hombres locos que nos digan, yo traigo una palabra nueva para usted, yo traigo una... Hermano amado, no necesitamos. Aquí está la... Que no lo lee es otra cosa, pero que tenemos la palabra más segura y más perfecta, lo tiene en su mano. Si usted está seguro que la Biblia es la palabra de Dios, entonces acérquese a Él sin dudar nada. Busque a Dios en espíritu y en verdad. No lo busque como los fariseos, queriendo debatir las palabras del Señor. La clave, mis amados, para encontrar lo que buscamos es con el corazón. No tan solo de palabras, ni tampoco por un milagro que necesitamos. Es con un corazón agradecido, es con un corazón sincero, sabiendo que Cristo nos ama. ¿Cuánto dicen amén? En una oración de acción de gracias, vea qué dice David. Primer libro de Crónicas 16:11. Escuche cómo dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cuántos dan un buen amén por esta palabra? No solo cuando estoy necesitado, emproblemado, enfermo. Tenemos que buscar al Señor en todo tiempo. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos humillarnos delante de su presencia y apartarnos de nuestros malos caminos. Ahora sí, vaya al segundo libro de Crónicas 7:1. Mire qué dice la Escritura. Cuando Salomón acabó ¿de qué? ¿De qué? De orar. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó. ¿Por qué no desciende la gloria de Jehová? Es la pregunta, mi amado. Vea, cuando se presenta con Dios incondicionalmente, cosas gloriosas suceden. Cuando en verdad la gloria de Dios está dentro de un lugar, mis amados, escuche. Cuando la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver el día de hoy también, porque hoy hay mucho charlatán, hermano, cuando la presencia de Dios desciende dentro de un lugar, no podía estar la gente, ni los músicos podían ministrar, contrario a lo que enseñan hoy. Versículo 2: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, dice la Escritura. Para ver esto es tener un corazón arrepentido. ¿Sabe qué nos aleja, mis amados, de Dios? El mismo pecado. El pecado nos lleva a tener problemas. El pecado nos llega a apartar de Dios. El pecado nos hace vivir una vida como si no fuera cristiana. Pero qué irónico, mi amado, es la palabra de Dios. Deberíamos de estar allí cuando desciende la presencia de Dios, pero la Biblia dice que ellos no podían entrar, y en otra parte dice que los sacerdotes no podían ministrar. Es contrario a lo que hoy enseñan algunos líderes de iglesias. Pero el punto es este, versículo 14, dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, mire, cuando hay un problema, las personas lo primero que dicen, no, es que vamos a ir con el psicólogo, que el psicólogo nos aconseje. Mis amados,
El mejor psicólogo que tenemos se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a morir hace más de 2000 años. Dio su vida por amor a usted, y que usted lo único que necesita es acercarse a Él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, ponerlo en su vida y en su corazón, que se haga vida y viva conforme a Cristo, y verá la gloria de Dios. Mis amados, no necesitamos mensaje de superación personal, necesitamos a Cristo, necesitamos conocer a Cristo. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, si nos apartamos de nuestros malos caminos, aquí viene la respuesta de Dios a nosotros. Él oirá, Él perdonará y Él sanará. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay que buscarlo, mis amados, con prontitud. El tiempo se agota. La venida del Señor está cerca. La trompeta está por sonar. El tiempo es hoy. Mañana es incierto. La decisión debe ser para hoy. Mi amado, no espere que le llegue un cáncer, no espere que le llegue una diabetes, no espere, mi amado, una enfermedad incurable. Busque al Señor en espíritu y en verdad, acérquese a Él, no tire la toalla, no deje de orar, acérquese a Él en oración, día, mañana y noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Tesalonicenses? Orad sin cesar, dicen algunos. Orad sin cesar. Orar sin cesar, no deje de orar, mi amado. En lugar que usted esté escuchando música mundana, música de cualquier cosa, hermano amado, póngase un momento de administración, en oración, y empiece a hablar con Dios. Qué hermoso es hablar con el Señor. Por eso dice la Biblia, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El que confía en Dios encuentra lo que busca. Llamad en medio de cualquier circunstancia. Jesús hace un llamado a una comunicación intensa y persistente con el Padre Celestial. El Padre quiere dar cosas buenas a sus hijos. Él no da cosas inútiles y perjudiciales. Por eso dice Mateo 7:7, dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice la Escritura: llama y serás atendido, dice el Señor. Saben, amados, el cristiano de hoy en su mayoría está muy dependiente del hombre y no de Dios. Las personas, en lugar de llamar a Dios, le llaman al pastor. En lugar de postrarse en oración, se postran delante del hombre. Amado, ¿cómo se siente usted cuando le llama a una persona y no le contesta? ¿Cómo se siente? Impaciente, molesto, preocupado. ¿No será que ya murió? Preocupado, mi amado. Pues, mis amados, cuando nos acercamos con Dios, usted levanta el teléfono de 66 libros y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú nunca has visto, dice el Señor. Pero sabe, mi amado, somos muy impacientes, muy impacientes. Dice Jeremías 33:1, dice la bendita palabra del Señor. Vaya al profeta Jeremías, es uno de los profetas, tiene 5 libros, los profetas mayores, y dice 33:1, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, dice el Señor. Jeremías era un hombre de Dios y estaba pasando una de las grandes pruebas de su vida. Pero aún estando en la cárcel, dice la Biblia que vino palabras del Señor. Saben, amados, cuando hay necesidades es cuando más debemos de estar cerca de Dios, porque es cuando Dios te habla. Por eso en el versículo 2, dice la Biblia: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová
que la formó para afirmarle: Jehová es su nombre. Quizá el sufrimiento de Jeremías era intenso, pero lo maravilloso es que Dios viene y le conforta con sus palabras. Por eso, mi amado, si desconoce la palabra, no espere palabras de fortaleza de parte de Dios. Queremos salir del atolladero, mi amado. Tenemos que buscar a Dios las 24 horas. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si persevera llamando secularmente, mi amado, ¿por qué no persevera en Dios? Cuando llama una vez y no le contestan, vuelve a insistir la segunda, vuelve a insistir la tercera, le manda mensajes y ahí está insistiendo. ¿Por qué no hacemos eso con Dios? Le llamemos al Señor la primera oración el martes. No contestó, venga el miércoles. No contestó, venga el jueves. No contestó, venga el viernes. Ayune 21 días y verá la gloria de Dios. Perseveremos pidiendo, buscando y llamando su presencia con todo el corazón, mis amados. Tú recibirás, encontrarás y se te abrirá las puertas cuando lo busques de corazón. Mi amado hermoso, niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Ponga las enseñanzas de Jesús antes que tu propia voluntad, que tus propias enseñanzas. Vive con un corazón agradecido. Reflexione sobre la salvación y las bendiciones que has recibido de Dios. Reflexiona, mi amado. Fortalece tu conexión con Dios y mantente enfocado en Él. Sé un buen siervo sincero con Dios. La búsqueda de Dios debe ser para Él. Esto se traduce en una vida de rectitud, obedeciendo sus santos mandamientos y buscando la verdad de Dios. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero también el salmista dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Las cosas son sencillas y prácticas. ¿Sabe qué necesitamos? Ejercitarlo, ponerse en acción. Y entonces sus necesidades van a ser resueltas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su voluntad. Dios está siempre con usted. No se aleje de Dios, mi amado. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Rinda su corazón al Señor. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Cante conmigo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.